Hola chicos, bienvenidos a Andre Curiosa. Hoy les quiero mencionar o seguir reaccionando al iceberg de los asesinos seriales. El anterior video fue los dos primeros niveles. Este segundo video es de los tres últimos niveles. Así que por consiguiente, el video va a ser un poquito más largo porque pues hay más personas en esos icebergs, por lo cual pues digamos aparte de lo que se menciona en los videos corticos de historias del búho, pues también yo diré más o menos lo que se sabe actualmente de esos temas, de qué pasó con las personas, si ya fallecieron, si están en la cárcel, bueno, en fin, un montón de información de pronto quizás que eh, no se menciona como tal en el iceberg original. Entonces, nada chicos, gracias por los nuevos suscriptores que se han agregado pues a mi canal. Les quiero agradecer, también les quiero agradecer las personas que han comentado en mis videos y pues ya iré reformando un poquito más cada video. También verán un fondo distinto. Entonces, pues estoy trabajando en ello para mejorar cada vez mejor este contenido en el canal. Entonces, sin nada más que decirles, chicos, les voy a hacer la continuación del iceberg de los asesinos en serie. Así que comencemos. El hijo de Sam fue David Richard Berkowitz, un homicida que cometió una serie de crímenes entre 1976 y 1977 en Nueva York, en los que ejecutó a 6 personas e hirió a varias más usando un calibre 44. Poco después de su arresto en agosto de 1977, David confesó sus cargos, siendo encarcelado posteriormente en 1977. Además, algo que lo hace diferente al resto, es que declaró que un demonio había poseído al perro de su vecino, y fue él quien le ordenó cometer los homicidios. Este hombre también afirmó en algún momento que formaba parte de una secta satánica, aunque esto no fue confirmado oficialmente. El monstruo de Florencia es el nombre dado a una persona o grupo de las mismas que cometieron una serie de 8 dobles homicidios entre 1968 y 1985 en la provincia de Florencia, Italia. El criminal atacaba a parejas jóvenes en lugares aislados, utilizando siempre una calibre 22 para acabar con ellos y luego, una vez débiles o sin vida, le quitaba los órganos sexuales, especialmente a las mujeres. A pesar de extensas investigaciones que duraron años, con más de 100.000 sospechosos interrogados, la identidad del monstruo de Florencia nunca fue confirmada ni se detuvo a un culpable definitivo. Luis Alfredo Garavito, conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, fue un pederasta y homicida en serie colombiano. Confesó haber raptado, maltratado carnalmente y ejecutado a más de 140 niños entre 8 y 16 años a lo largo de aproximadamente 7 años, en al menos 59 municipios de Colombia. La Fiscalía General de Colombia atribuye a Garavito el fallecimiento de al menos 172 menores, pero se considera que pudo haber acabado con la vida de cerca de 200 niños o más, incluyendo víctimas en Ecuador y Venezuela. Su modus operandi consistía en atraer a niños de bajos recursos haciéndose pasar por indigente, monje o vendedor ambulante para luego cometer sus horribles actos. Fue capturado en 1999 en una zona rural de Villavicencio cuando intentaba agredir a otro menor. En 2001 fue condenado a 1.853 años y 9 días de prisión, la condena más alta en Colombia, aunque debido a las leyes del país y su colaboración con las autoridades, la pena fue conmutada a 40 años, que cumplía en una prisión de máxima seguridad. Falleció a los 66 años en un hospital, donde estaba internado por leucemia. Albert Fish fue un homicida en serie y estadounidense conocido por sus crímenes atroces contra niños. Apodado el Hombre Gris, afirmó haber abusado carnalmente y acabado con la vida de más de 100 niños, aunque solo fue sospechoso en 9 casos y tuvo 3 homicidios confirmados por la policía. Su crimen más famoso fue el homicidio de Grace Bunn, por el cual fue juzgado,
condenado y ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Aubert tenía una vida aparentemente normal y trabajaba como pintor, pero ocultaba una personalidad sádica y perturbada. Tras el abandono de su esposa en 1917, comenzó a escuchar voces que lo incitaban a cometer sus crímenes en nombre del apóstol San Juan. Vera Renzi, conocida como la Viuda Negra, ubica en su historia principalmente entre las décadas de 1920 y 1930. Se le atribuye el homicidio de al menos 35 personas, incluyendo a sus dos esposos, su hijo y numerosos amantes, a quienes envenenó. Según los relatos, Vera era joven, atractiva, de familia acomodada y poseía una fuerte personalidad seductora. Tras la desaparición de varios hombres que se relacionaron con ella, la policía descubrió en el sótano de su mansión 35 ataúdes, cada uno con el nombre y edad de la víctima. El motivo principal de sus crímenes, según su propia confesión, era su incapacidad para tolerar el abandono o la infidelidad. No soportaba la idea de que pudieran abrazar a otra mujer luego de abrazarme a mí. Incluso acabó con la vida de su propio hijo, argumentando que él también la traicionaría en el futuro. Vera fue finalmente arrestada, confesó los crímenes y fue condenada a prisión perpetua, donde, según algunas versiones, falleció tras volverse loca. El maníaco de Volga fue el apodo de Radik Tagirov, responsable del fallecimiento de al menos 31 mujeres mayores entre 2011 y 2012. Tagirov, cerrajero de profesión, seleccionaba a sus víctimas, mujeres de entre 75 y 90 años que vivían solas, en ciudades cercanas al río Volga y otras regiones de Rusia. Utilizaba su conocimiento profesional para ganarse la confianza de las ancianas, a quienes atacaba con sus propias manos o con objetos domésticos, quitándoles su respiración, y luego robaba sus pertenencias. Tagirov fue arrestado en 2020 en Kazán tras una extensa investigación, que incluyó el cotejo de más de 10.000 pruebas genéticas. Durante el interrogatorio confesó los crímenes, alegando que el método era tranquilo y rápido y que le parecía indoloro para las víctimas. En marzo de 2024, fue condenado a cadena perpetua. Al hijo de Sam, los investigadores comprobaron que una matrícula asociada a un vehículo tenía multas de aparcamiento en las proximidades de las escenas de los crímenes a las mismas horas en que estos se producían. Tras cotejar las multas, se identificó a David Berkevitz como el propietario del vehículo. El 12 de junio de 1978 fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas en prisión y cumple su condena en la prisión estatal de Ática, siendo calificada como un centro de máxima seguridad. En 2025, Beccione afirmó que le dijeron que Bevilacqua, mientras estaba hospitalizado en Florencia en junio de 2021, le habría dicho a una fuente del personal médico que era el monstruo de Florencia y que habría matado a su primera esposa. El juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Wood comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York, con Frederick P. Close como juez y como abogado fiscal de distrito Albert F. Gallagher. James Dempsey fue el abogado defensor de Fish. El juicio duró 10 días. Fish alegó locura y clamó haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a los niños. Vera Renzi, apodada la Viuda Negra, señora Veneno o Chatelaine de Berkerekul, fue una asesina en serie rumana que supuestamente confesó haber envenenado a 35 personas, incluidos sus 2 maridos, múltiples amantes y su hijo, con arsénico durante la década de 1920. 21 de marzo, un asesino en serie ruso conocido como el maníaco del Volga, fue encarcelado de por vida el jueves por asesinar a 31 mujeres mayores, informó la agencia de noticias estatal TASS. Radik Tagirov fue arrestado en 2020 como sospechoso de los asesinatos. Estos se cometieron en 15 ciudades de la región de Tartaristán y sus alrededores, a unos 730 km al este de Moscú, entre 2011 y 2012. De Garavito no diré nada ya que el video mencionó todo sobre este asesino serial. Nivel 4. Juan Vallejo Corona se convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. En 1971, las autoridades encontraron los cuerpos de 25 trabajadores agrícolas enterrados en huertos cerca del río Feather, en California. Las víctimas eran hombres migrantes, en su mayoría anglosajones, que habían sido contratados por Corona o vistos con él antes de desaparecer. Los cuerpos presentaban signos de haber sido brutalmente golpeados, y en algunos casos, heridos con un machete.
Corona fue arrestado después de que se encontraran facturas y recibos bancarios a su nombre en las fosas donde estaban enterradas las víctimas. Los informes recogidos indicaban que Corona era un pacífico hombre de familia que concurría los domingos a la iglesia y era muy religioso y tranquilo. En 1973 fue condenado a 25 cadenas perpetuas consecutivas por homicidio en primer grado, convirtiéndose en el peor homicida en serie de la historia de Estados Unidos en ese momento. Falleció en prisión en California en 2019, a los 85 años. Peter Sutcliffe fue un británico que ejecutó a 13 mujeres y atacó gravemente a otras 7 entre 1975 y 1980 en el norte de Inglaterra. Utilizaba utensilios como martillos y destornilladores para herir a sus víctimas, en muchos casos damas de compañía, aunque también atacó a mujeres que no ejercían esa profesión. Todo empezó porque Peter creía que oía voces mientras llevaba a cabo su trabajo de enterrador en el cementerio de su natal pueblo. Lo extraño fue que la voz, que al principio era amable y reconfortante, al transcurrir los meses le sugirió que debía volverse violento y hacer daño a las mujeres que durante años, la policía británica lo interrogó en varias ocasiones sin lograr vincularlo con los crímenes, lo que generó una gran polémica por la gestión de la investigación. Finalmente, el hombre fue arrestado en enero de 1981 y confesó los homicidios durante un largo interrogatorio. Fue condenado a cadena perpetua y pasó la mayor parte de su condena en un hospital psiquiátrico, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Cabo Bruno es el apodo de Florisvaldo de Oliveira, un ex policía militar brasileño que se convirtió en uno de los homicidas en serie más notorios y controversiales de Brasil. Durante los años 80, especialmente en 1982, actuó como vigilante clandestino en la zona sur de Sao Paulo, en barrios como Pedreira y Javaquara, donde ejecutó a más de 50 personas, la mayoría jóvenes a quienes consideraba delincuentes o simplemente sospechosos por su apariencia, como tener tatuajes o vestir de cierta forma. Aunque algunos comerciantes supuestamente lo contrataban para proteger sus negocios, él siempre negó haber recibido dinero y afirmó actuar solo, motivado por su frustración ante la impunidad de la justicia brasileña. Fue arrestado en 1983, condenado a 112 años de prisión y se convirtió en una figura polémica. Para algunos era un justiciero que combatía el crimen, pero para otros un criminal que actuaba por prejuicio y odio social. El vampiro de Düsseldorf fue el apodo de Peter Kürten, un homicida en serie alemán que aterrorizó la ciudad de Düsseldorf entre 1929 y 1930. Kürten cometió al menos 9 crímenes y numerosos ataques violentos, caracterizados por su extrema brutalidad y sadismo. Su apodo proviene de su confesión de que en varios crímenes bebió la sangre de sus víctimas, lo que generó pánico y una ola de histeria en la ciudad. Kürten atacaba principalmente a mujeres y niñas, aunque también hubo víctimas masculinas. Utilizaba armas como tijeras, cuchillos y martillos, y en ocasiones enviaba mapas a la policía indicando la ubicación de los cadáveres, disfrutando del terror que provocaba en la sociedad 156. Fue arrestado en 1930 tras el testimonio de una sobreviviente, y en su juicio confesó un total de 79 delitos. Elie Nelson, conocido como el hombre gorila, es considerado el primer homicida en serie estadounidense que buscaba satisfacción únicamente sexual con sus actos. Nació en San Francisco y tuvo una infancia marcada por problemas de conducta que empeoraron tras una lesión cerebral sufrida en un accidente de bicicleta. Durante la década de 1920, Nelson recorrió Estados Unidos y Canadá, acabando con la vida de al menos 22 mujeres, la mayoría administradoras de pensiones o casas de huéspedes, a quienes atacaba, y ejecutaba y en algunos casos practicaba actos subidos de tono con los cuerpos ya sin vida. Su fuerza física y aspecto robusto le valieron el apodo de hombre gorila. Fue arrestado en 1927 tras una intensa persecución internacional y confesó los crímenes durante los interrogatorios, aunque luego se retractó en el juicio. Fue ejecutado en la horca en Canadá, en 1928. Gerald Stano fue responsable del fallecimiento de al menos 23 mujeres, aunque llegó a confesar hasta 41 homicidios y se le sospecha de haber cometido hasta 88 crímenes entre 1969 y 1980. Sus víctimas eran principalmente damas de compañía y mujeres jóvenes de entre 13 y 30 años, a quienes atacaba en Nueva Jersey. Gerald tenía un profundo resentimiento y odio hacia las mujeres, motivado en parte por su historial de rechazos y problemas personales. Su modus operandi variaba, a veces usaba elementos cortopunzantes, utensilios de fuego, o sus propias manos, y rara vez cometía agresiones carnales, ya que su motivación principal era el acto de acabar con vidas.
Fue arrestado en 1980 después de que una de sus víctimas lograra sobrevivir y denunciarlo. Una vez detenido, Gerald confesó numerosos homicidios, aunque solo se pudieron corroborar una parte de ellos. Fue condenado a perder la vida y fue ejecutado en la silla eléctrica el 23 de marzo de 1998 en Florida. Con respecto a esta parte del iceberg, Corona fue condenado por 25 cargos de asesinato en primer grado en 1973. Un tribunal de apelaciones anuló la condena en 1978 alegando incompetencia de su representación legal y le concedió un nuevo juicio. En 1982, fue declarado culpable de nuevo de todos los cargos. Cumplió cadena perpetua en la prisión estatal de California, Corcoran. Peter fue un asesino en serie británico, que operó entre mediados de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, esencialmente en el condado de Yorkshire. Su modus operandi incluía mutilaciones abdominales y genitales, y extracción de órganos, lo que le valió el apodo del Destripador de Yorkshire. Cao Bruno fue un justiciero brasileño, asesino en serie y exoficial de la Policía Militar del Estado de Sao Paulo acusado de más de 50 asesinatos en las afueras de Sao Paulo durante la década de 1980. Considerado uno de los personajes más controvertidos de la crónica policial, inicialmente admitió estas muertes, pero luego las negó en su testimonio. El vampiro de Düsseldorf, que cometió una serie de asesinatos y agresiones sexuales entre febrero y noviembre de 1929 en la ciudad de Düsseldorf. En los años previos a estas agresiones y asesinatos, Curten había acumulado un extenso historial criminal por delitos que incluían incendio provocado e intento de asesinato. Earle Nelson fue un asesino en serie, violador y necrófilo estadounidense, considerado el primer asesino sexual en serie conocido del siglo XX. Nacido y criado en San Francisco, California, por su abuela devotamente pentecostal, Nelson exhibió un comportamiento extraño cuando era niño, que se vio agravado por las lesiones en la cabeza que sufrió en un accidente de bicicleta a los 10 años. Después de cometer varios delitos menores en la edad adulta temprana, fue institucionalizado en Napa por un tiempo. Y finalmente Gerald Stano fue un asesino en serie convicto estadounidense. Stano asesinó al menos a 23 mujeres jóvenes y niñas, confesó 41 asesinatos y, según la policía, el número de víctimas podría acercarse a 88. Dean Korch, conocido como el hombre de los caramelos, fue responsable, junto a dos cómplices adolescentes, del rapto, abuso carnal, maltrato y homicidio de al menos 28 adolescentes y jóvenes en Houston, Texas, entre 1970 y 1973. Dean utilizaba su vínculo con la fábrica de dulces familiar para ganarse la confianza de los niños y adolescentes del vecindario, a quienes atraía con caramelos y promesas de fiestas. Sus cómplices le ayudaban a captar víctimas, a cambio de dinero, y las llevaban a las casas donde Dean cometía los crímenes. Las víctimas eran sometidas a brutales acciones, que no puedo mencionar, pero créanme, este hombre era demasiado cruel con los niños, y sumamente sádico. El caso salió a la luz cuando hubo un altercado con uno de sus cómplices, quien ejecutó a Dean en defensa propia, a lo que llamó a la policía, y permitió descubrir la magnitud de los homicidios. El caso es uno de los más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos, y por si se lo preguntaban, ambos jóvenes que lo ayudaban con los crímenes, fueron condenados a cadena perpetua. Carl Danke fue un alemán que entre 1909 y 1924 ejecutó a más de 40 personas, en su mayoría vagabundos y viajeros sin hogar. Además de eso, solía ingerir partes de sus cuerpos y se sospecha que vendía esa carne en su tienda local, haciéndola pasar por carne de cerdo. Denke era visto por sus vecinos como un hombre amable y solidario, conocido como Padre Denke, por acoger a mendigos en su casa y participar activamente en la iglesia luterana local. Sin embargo, tras su arresto, se descubrió que llevaba un registro detallado de sus víctimas y que en su vivienda se hallaron restos humanos e incluso objetos hechos con piel humana. Fue detenido en 1924 tras el intento fallido de homicidio de una víctima que logró escapar. Denke se quitó su vida en su celda poco después de su arresto, antes de que pudiera ser interrogado a fondo. Javedik Balumayo, conocido como el monstruo de la Ore, confesó haber ejecutado a
100 niños varones y adolescentes en Lahore, Pakistán, entre 1998 y 1999. Sus víctimas, en su mayoría niños de la calle y huérfanos de entre 6 y 16 años, eran atraídas con promesas de comida, dinero o refugio. Tras abusar carnalmente de ellos, Iqbal los arrojaba en ácido. En diciembre de 1999, Iqbal envió una carta a la policía y a un periódico local confesando sus crímenes y detallando su modus operandi. Cuando la policía allanó su casa, hallaron pruebas contundentes, por lo que fue arrestado tras entregarse voluntariamente a la prensa, temiendo represalias policiales. En el año 2000 fue condenado a perder la vida de la misma manera en que ejecutó a sus víctimas, lanzándolo en ácido. Sin embargo, antes de que se cumpliera la sentencia, Iqbal se quitó la vida en 2001. Andrei Romanovich Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, es considerado el peor homicida en serie de la historia de la Unión Soviética. Entre 1978 y 1990, Chikatilo cometió al menos 52 homicidios de mujeres, niñas y niños en la Rusia soviética, Ucrania y Uzbekistán, aunque confesó un total de 56 crímenes y fue juzgado por 53 de ellos. Sus víctimas eran principalmente menores y jóvenes solitarios, a quienes atraía en estaciones de tren o paradas de autobús con engaños, ofreciéndoles dulces, comida o dinero. Chikatilo era un hombre de apariencia discreta y trabajó como maestro y empleado en una empresa de materiales de construcción. Su modus operandi incluía asalto, separación de extremidades y, en algunos casos, comer partes de los cuerpos ya sin vida. Sufría de impotencia, lo que lo llevaba a buscar gratificación sexual a través de actos horribles. La brutalidad de sus crímenes, la cantidad de víctimas, y la incapacidad inicial de las autoridades soviéticas para reconocer y detener a este hombre contribuyeron a que su caso se convirtiera en uno de los más impactantes y estudiados de la historia criminal mundial. Fue arrestado en 1990, tras una larga investigación, y finalmente condenado a perder la vida en 1992, y fue ejecutado 2 años después. Rodney Alcala fue condenado por al menos 8 homicidios cometidos entre 1971 y 1979 en varias ciudades de Estados Unidos, aunque las autoridades sospechan que el número real de víctimas podría superar las 100, e incluso algunos investigadores estiman hasta 130. Alcala era conocido por su carisma y apariencia atractiva, lo que le permitió ganarse la confianza de muchas de sus víctimas. Alcala se hizo famoso por participar en 1978 en el programa de televisión El Juego de las Citas, donde fue elegido como el soltero ganador, mientras ya había cometido varios de sus crímenes. Por este motivo, la prensa lo apodó el homicida del Juego de las Citas. Su modus operandi incluía abordar a mujeres y niñas, muchas veces haciéndose pasar por fotógrafo, para luego agredirlas y ejecutarlas, a menudo con extremo sadismo. Guardaba fotografías de sus víctimas y de otras mujeres y niñas, muchas de las cuales nunca han sido identificadas. Alcala fue condenado a perder la vida en California, pero terminaría falleciendo en prisión en 2021. Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes. Pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. ¿Cuántas realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las
Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es un colombiano considerado uno de los peores homicidas seriales de la historia mundial. Tras su captura en 1980, López confesó haber ejecutado a más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú, aunque las autoridades solo lograron confirmar su responsabilidad en 110 víctimas y probar su participación en 57 crímenes en Ecuador. López atacaba principalmente a niñas de entre 8 y 14 años, a quienes raptaba y realizaba actos horriblemente subidos de tono, generalmente en zonas rurales y apartadas, lo que dificultó la localización de muchos cuerpos y la verificación de la cifra real de víctimas. Su caso generó conmoción internacional y fue apodado el monstruo de los Andes por la magnitud y brutalidad de sus crímenes. Fue capturado en Ambato, Ecuador, y condenado a prisión, pero posteriormente fue extraditado a Colombia, donde fue internado en un hospital psiquiátrico y, atentos, liberado tras cumplir 3 años por buena conducta. Desde entonces, se desconoce su paradero y sigue siendo buscado por Interpol y muchas organizaciones internacionales. Si se da crédito a su confesión, Pedro Alonso López sería el homicida en serie masculino con más víctimas en la historia. También se cree que ya pudo haber sido ejecutado de forma urbana por la población colombiana. Harold Chipman fue un médico británico considerado el homicida más prolífico de la historia moderna. Se le atribuye el fallecimiento de al menos 215 pacientes, principalmente mujeres mayores con buena salud, a quienes ejecutaba mediante sobredosis de medicamentos. Aunque inicialmente fue condenado por 15 homicidios, investigaciones posteriores estimaron que pudo haber acabado con más de 200 personas durante su carrera médica entre 1974 y 1998. Fue descubierto cuando la hija de una de sus víctimas notó que su madre había cambiado su testamento para dejarle una gran suma de dinero a Chipman, lo que llevó a la exhumación y análisis del cuerpo, revelando altos niveles de morfina. Fue arrestado en 1998 y condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas. En 2004, se quitó su vida en su celda. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Pues en la última parte del iceberg, o sea, en la quinta parte del quinto nivel, como tal, pues no especifiqué, digamos, algo relevante de estos asesinos en serie porque no, como que no había mucha información, igual la mayoría ya están muertos, ¿sí? Ya cumplieron sus condenas o fallecieron en la cárcel o pues murieron antes de que salieran. Mm, Tampoco pues no andé tampoco en el tema del monstruo de los Andes, ya que pues no se sabe nada de él en la actualidad, tampoco, porque pues nadie sabe su paradero después de que salió del centro psiquiátrico. Entonces, pues básicamente en la última parte el videito habla por sí solito. En mi opinión, a grandes rasgos es que, no sé, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Si ustedes se dan cuenta, muchos de ellos, en su mayoría, pues no se atraían, ya sea pues porque tenían parla, como les dimos aquí en Colombia, o mucha lengua, convencían rápido, eran físicamente atractivos, por lo cual nadie sospecharía de ellos. ¿M? Entonces, básicamente fue eso, que ustedes se enteraron un poco más sobre el, el tema de los asesinos seriales. Hay que tener mucho cuidado, no se sabe a ciencia cierta, pues ya digamos que la mayoría de todos los que están en el iceberg ya están muertos, pero como hoy en día han pasado tantas cosas en esta sociedad, en esta humanidad, no se sabe si ya hay unos nuevos haciendo maldades por ahí, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que proteger también la vida de los niños, de los adolescentes y nosotras las mujeres. ¿Mm? Aunque también obviamente hay asesinos que también matan hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Nada chicos, suscríbanse, denle like al video. Gracias por los nuevos suscriptores y espero ya la próxima semana traerles otros videitos, porque este pues me costó un poquito porque era un poquito más largo. Entonces nada, sin nada más que decirles, se les quiere, sayonara, cuídense mucho y chaito.